Se está viendo en hace 2 años, está trabajando como hace 2 años, usted está teniendo que aparecer, tiene que cambiar. Si no cambia, se quedó sin trabajo. Cuando salió el primer Altair, ¿quién lo programaba? Los electrónicos. ¿Primer qué? ¿Primer qué? Altair. Otra vez hace unos años tuvimos un CRM. ¿Qué será que otra vez el CRM? Me puse a jugar con Edwin un rato. Hemos jugado 2 noches a hacer agentes y a mirar cómo se coordinan entre ellos. No tiene ningún sentido para nosotros comprar un CRM. Y arrancamos. Bienvenidos todos a Castor Sin Filtro. Este es un espacio de conversación propiciado por Castor. Es un espacio en el que prima el respeto y prima, no, y Lucho, gracias por lo que el llamado de la vez pasada, sigamos teniendo la lucha de no ser autocondescendientes. Yo no sé por qué cada vez estamos copiando más a los agentes, que entonces, sí, fantástico, sí, entendido, no. Castor Sin Filtro no es para que sea fantástico, ni entendido, ni es tu mejor idea. No, nada de eso, eso no es Castor Sin Filtro. Castor Sin Filtro es para que el que crea que no, nos llevemos la confianza con todo el ánimo. Nos llevemos la contraria. Listo. Esas son las reglas. Pueden nutrir la conversación por el chat, por favor, con todos los contenidos que tengan. Y esto es posible gracias a Castor, una empresa que se dedica a dar consultorías y acompañamiento en transformación digital, en gestión de equipos y agilidad y a construir software y agentes. Y estamos en la edición de Castor Sin Filtro de hoy. El llamado es a lo que vamos a trabajar es si tendrá sentido seguir trabajando con programadores, arquitectos y QAs en los próximos 3 años o si la inteligencia artificial lo reemplazará. Eso es lo que nos convocó hoy. Como es versión webinar, claro que yo en mi mejor versión muy probablemente, dado la audiencia que tenemos, a pivotar. Con Jorge Abad preparé esta conversación donde teníamos hasta hace 30 segundos el objetivo de exponer un rato, y sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a respetar el Castor Sin Filtro modo webinar. Sin embargo, te propongo, Jorge, que dado lo que hay aquí, que esto creo que va a ser puño, pata y pelea, le hagamos un crunch a lo que teníamos preparado y nos tiremos de una vez. El objetivo es ese, y el marco que Abad y yo les proponemos como host de esta sesión es: ubiquémonos en Latinoamérica. Lucho ya está preparando. Ubiquémonos en Latinoamérica, ubiquémonos en Colombia, ubiquémonos en Guatemala, en República Dominicana, y ubiquémonos entre 1 y 3 años. O sea, ese es el marco. Latinoamérica, Colombia, Centroamérica, México profundo, y 1 a 3 años. No que yo creo que dentro de 50 años, no, 1 a 3 años. ¿Listo? Esa es la pregunta convocante. Entonces, Abad, saca tu slide, cuenta tu slide, y mientras tanto, ¿te quieres que te lo muestre yo? Yo lo tengo. Sí. Entonces, yo voy a mostrar primero, esto lo sacamos por un tema ven un segundo, porfa. A mí me empezó como a dar vueltas eso en la cabeza, y yo hice unos posts en LinkedIn que no sé si ustedes los leyeron, y les voy a mostrar los posts en LinkedIn. Denme un momento, por favor. Denme un momento. Tengo el slide, Juan. ¿Ya lo tienes? Ah, bueno, vos. Sí, pero yo creo que el punto de inicio de la conversación ahí, Juan, sos vos, ¿cierto? O sea, empiezan por listo, ese punto. Ya los tengo. Está listo. Sí. Ya los tengo. Entonces, yo hice 2 posts en LinkedIn llamando a eso, que de una vez les digo, para que no me den palo. No, que te den palo, Juan, que te den palo. No es que el que me das palo sos vos, el que me das palo sos vos. De una vez les digo, es una muestra de 64 de 84 personas. Voy a hablar de los que me respondieron, que eran 64 de 84 personas, ¿cierto? Y hice dos posts. Uno dirigido a
dirigido a que sí has desarrollado código. O sea, ¿qué crees tú? Que les di 3 opciones. Uno, que va a haber 75 o menos trabajo que hoy para esas personas. 2, entre menos 25 y más 25 que hoy. Y 3, lo doy más un 25% adicional. Es decir, en este primero básicamente es, esta vaina se acabó, váyase a vender aguacates. La otra es, esto va a seguir, y la otra es, antes va a haber más trabajo. Los que eran desarrolladores, a los que sí alguna vez han desarrollado, dijeron, eso va a seguir más o menos igual. Y tenemos unas teorías de por qué va a seguir más o menos igual. Yo ahí lo que puse es que unas cosas que ahorita los hablamos, Y puse otro post que era de los que no han sido desarrolladores, y básicamente en los que no han sido desarrolladores, esto se destruyó. No fuimos, porque lo que más hay es que el 40%, los pueden ver en mis posts, no quiero ralentizar la conversación hoy, que creo que tenemos mucho que conversar. Esto se destruyó y, y lo que sucede es que el 75%, eso va a disminuir entre un 75% o más. Eso es lo que sucedió, eso fue lo que dijeron. Listo, eso por un lado. Y Jorge me mandó un estudio, una presentación que él hizo, y esa presentación que Jorge hizo, yo saqué un slide, que es el slide que, si me dan un segundito les voy a mostrar. Este slide, ya lo encontré, Jorge, es este. Si quieres, cuéntalo tú, Jorge. Dale. Sí. Lo que pasa es que ese slide es un fruto de una propuesta para cómo convertirse en una empresa AI First, donde se hace esta analogía, donde se propone que los modelos IA, los agentes y modelos de Machine Learning, los agentes y la GenAI van a ser el cerebro. El sistema nervioso va a ser la orquestación de agentes. Todo lo que los agentes por detrás moviendo y jugando y tomando decisiones y pidiendo permiso para hacer cosas. El sistema circulatorio son los datos que están fluyendo. Necesitamos los datos. La IA no toma decisiones sin datos. Están moviendo los datos a una gran velocidad, que es un punto que olvidamos en la concepción de estas empresas que están mutando. Necesitamos buena data, buena ingesta de datos y transformación de esos datos. Un esqueleto, gobernanza que esté dándole reglas y formas de actuar, y un sistema común, retroalimentación, permitir la retroalimentación. Yo creo que lo más impactante que estamos viendo ahorita es el tema de Open Cloud. Apenas lo estoy digiriendo, de verdad que ni siquiera todavía lo he terminado como de entender, pero con seguridad que habrán y alguna persona nos verá y escuchará que este tema de este tipo de soluciones es lo que viene, y es lo que yo digo que es donde va a estar el próximo trabajo nuestro, acompañar a organizaciones a ese punto. Pero entonces ahí vienen las dos preguntas que decía Juan. ¿Usted cree que vamos a seguir necesitando ingenieros y arquitectos? Y le preguntó a 2 tipos de población y están esas 2 respuestas. Entonces, esto es como un tipo de arquitectura objetivo. Y bueno, yo creo que ahí, Juan, con esos 3 pilares podemos avanzar. Yo quiero como echarle sal a la conversación y contar un poco de lo que hablábamos. Nosotros estuvimos esta semana, Edwin y yo estuvimos estudiando esta semana, que Edwin está por aquí, estuvimos estudiando esta semana Clyde y Antigravity de Google, y es una locura. Yo inclusive en un trabajo que estamos haciendo en Castor de hacer ventas, de ir a buscar clientes, nosotros hace unos años tuvimos un CRM, y ¿será que otra vez el CRM? Y me puse a jugar con Edwin un rato, hemos jugado 2 noches a hacer agentes y a mirar cómo se coordinan entre ellos. No tiene ningún sentido para nosotros comprar un CRM. O sea, ¿cuánta gente habrá en el mundo haciendo esto mismo con el poder que esto está dando? Y con razón ya Wall Street castigó a las empresas SaaS. Entonces, un tema es eso. Otro tema es que
hay entornos, por ejemplo, la banca, las inversiones tienen un montón de compliance necesario y tienen un montón de conexiones necesarias, que eso creo que llevar a ese nivel el vibe coding en América Latina, llevar a que los agentes hagan eso en América Latina, cuando son entornos altísimamente complejos, conectados y regulados, está duro, está duro. Y otra cosa que hablábamos es que pueden emerger roles como el product designer y potenciarse, porque también esto lo hablaba con Lucho en estos días, que puede que hacer código hoy sea más fácil, pero los entornos cada vez son más complejos. Sí es claro. Es decir, hacer el select y el for y el while hoy es más fácil, eso, pero el entorno cada vez es más complejo, cambiante. Entonces, entender ese entorno para traducirlo en un producto digital cada vez tiene más complejidad. Entonces, dicho esto, les propongo que ya pasemos a la versión Castor sin filtro normal. O sea, listo, ya soltemos micrófonos a Vadillo y No, hagamos dame 2 minuticos, 2 Dale, minuticos más y dale. y sí suelto la bomba, ¿sí? Porque simplemente estamos hablando de los pilares, la pregunta, las respuestas y el punto ahí. Yo lo que quiero decir para ya así abrir micrófonos, porque iba a ser webinar, iba a ser un tema de presentación y dijimos, no, venga, más conversadito, pero yo creo que tenemos mucho para conversar entre todos. Un mensaje. Así como nosotros, el hardware salió de nuestras manos y ya los fabricantes de hardware son los que nos dicen cuál es la máquina que queremos y nos la entregan. Similar que como pasa con los carros, y me decía Juan, mi papá le metía la mano al carro, yo ya no le meto la mano al carro. Yo digo que eso es lo que va a pasar con el software. ¿En qué tiempo? No sabemos. Está moviéndose muy rápido. Sé que la pregunta de Juan es, véanse en Latinoamérica, véanse el río Bravo hacia abajo, etc. Aún así, viéndonos, el punto es, yo pienso que cada vez menos personas van a saber qué hace el código. Va a ser un tema de, cojo mi carro y le digo, váyase por acá, construyame esto. Y se lo construye el agente, se los construye rapidito y se los va a entregar. Y entonces alguien me va a decir, pero es que el compliance, clic derecho, generar compliance, agente que genere compliance, agente que genere... Ahora, les cuento, eso ya no, eso ya existe. Es lo que acaba de decir, eso ya existe. Clic derecho, generar compliance, el agente que genera compliance ya existe. Entonces, el punto es, la velocidad de hacer software se aceleró. Proyectos gigantes se redujeron. Al hacer software, cada vez va a ser más algo... se va a democratizar el hacer software y solo unos pocos van a saber mover las perillas. Entonces, para mí, si en el futuro cercano, Jorge, en un futuro cercano se necesitan desarrolladores, la respuesta es sí. Compartía en un foro el equipo de agentes que crearon mis estudiantes para hacer ingeniería de software. Ya, sí se va a necesitar, pero se va a necesitar para hacer toda esta transición. Cuando termine esa transición hacia sistemas con esa capa géntica, yo no sé qué va a pasar. Se van a seguir necesitando, pero tal vez iremos a los desarrolladores o los arquitectos como mecánicos. Y solamente termino la reflexión. Miren los salarios como bajaron. Miren los compañeros que ustedes tienen que están buscando trabajar en temas de desarrollo. O sea, el punto cambió. Entonces yo digo que no es que no van a ser útiles. Claro que necesitamos útiles, necesitamos desarrolladores, pero el tema, Jorge, ¿dónde tenemos que estar? El desarrollador común y corriente, como usted lo conoce, ya desapareció. Si usted todavía es desarrollador y todavía se está viendo en hace 2 años, está trabajando como hace 2 años, usted está teniendo de aparecer, usted tiene que cambiar. Si no cambia, se quedó sin trabajo. Ese es mi punto, Juan. ¿Sí? Listo. Felipe. Ahí sí. Bueno, solamente quería como opinar un poquito sobre la encuesta, que no es que esté mal hecha, sino que pues esto no es un tema democrático, ¿cierto? Eso no es, sí, que se va a hacer lo que se vote y es claro que los que han participado, los que hacen parte de, van, seguramente que todo sigue igual, ¿cierto? Ahí lo decías, Juan, de que los desarrolladores son más orientados a que siga, que desde el ejemplo que ponía aquí hace mucho rato Henry Ford decía pues que si le preguntaba a la gente qué quería, quería caballos rápidos
pero nunca dijo qué hubiera pasado si le preguntaba a los caballos, que son los desarrolladores hoy en día, y qué pena, yo también he sido desarrollador. El caballo hubiera dicho, no, es que a mí me van a necesitar toda la vida. Y no, ¿cierto? Quería como hacer esa acotación nomás. Lucho, Claro, es que precisamente yo quería aclarar algo porque Juan puso en la misma frase bancos y compliance y byte coding. Y es que no estamos hablando del byte coding como se creó, ¿cierto? Ya estamos hablando, tú mencionaste herramientas, Antigravity, Gemini, y de ahí para arriba, es que es de allí, ni siquiera es para abajo, de allí para arriba, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de otras cosas, de la forma como estamos generando software hoy, ¿sí? Es a otro nivel, no es simplemente por sensaciones, ¿cierto? Por el tema del vibe, de la vibra, no, ya no es así, ya es de manera más ingenieril. Entonces, hay que prestarle atención a eso. Precisamente yo a raíz de un artículo del artículo más reciente que escribí con toda una historia, me di cuenta, oye, todo ese conocimiento que yo tengo en materia de ingeniería de requisitos, ¿cierto? De estándares como la IEEE 830, del modelo FURPS Plus, de requisitos y de arquitectura, de software y de diseño y en fin, de base de datos y todo eso. Resulta que eso tuve como ese momento, ajá, de decir, uy, esto me está sirviendo, ¿sí? Para hacer el software que he vuelto a hacer en este momento, porque yo hacía mucho tiempo no hacía software. Y eso funciona de una, sin necesidad de revisar el código. Y así hay mucha gente trabajando, construyendo grandes sistemas, como dijo Jorge. Y eso ya hay gente que por aquí en Latinoamérica lo está haciendo. Pero precisamente con eso, también nos estamos enfrentando yo dije a propósito, a raíz de mi artículo, la gente, la gente en el mundo de la programación sigue muy ególatra, ¿cierto? No quieren darse cuenta de lo que está pasando, el ego sigue inflado. Yo pasé por ahí hace 35 o 40 años, yo también tenía el ego muy inflado, ¿cierto? Y quizás a todos nos pasó, pero uno aprendió con el tiempo que de pronto no era más que un artesano y hoy con muchísima más razón. perdón, Daniel, continúa. Sí, bueno, mucho gusto. Es la primera vez que estoy en este foro. Me invitaron y me lo recomendaron, así que un gusto como estar aquí. Y además el tema es súper interesante. Yo actualmente trabajo, digamos, en producto y no solamente ha pasado esto dentro de ingeniería, sino también ahorita tenemos la misma discusión en producto y tenemos la misma discusión incluso en UX, ¿sí? Y yo quiero traer un poco un poco para incentivar ese debate y pues escuchando un poco lo que se ha dicho y es, el mundo está cambiando, obviamente, y obviamente muchas de las formas en las que aprendimos a construir software están cambiando. Yo puedo hablar desde producto, porque pues en producto simplemente, o sea, pues prácticamente es como traer las necesidades de negocio y hacerlo lo más rápido posible. Entonces aquí, digamos, yo ahora vivo en Brasil y en Brasil está ahorita un boom del concepto de product builders, ¿sí? Y es cómo podemos construir con las herramientas de IA, ¿sí? Y eso nos lleva a un punto en el que cualquier persona, incluso ahí ya se está cuestionando, no sé si ustedes han escuchado la famosa cultura de Amazon, que si un equipo, una reunión se cubre con 2 pizzas, está bien, y si más de eso es demasiado, pues bueno, ahora se está hablando de la porción de pizza, solo una. Entonces vamos a tener un camino en el que en los próximos años, específicamente en América Latina, ya está pasando, startups de una persona a 2 personas, ¿sí? Construyendo, automatizando, etcétera, sin necesidad de equipos de desarrollo, muy builders, ¿sí? Sin embargo, yo estoy viendo un tema y es que, y ahí sí me pongo el gorro de desarrollador que tenía hace unos 10 años,
y es que el problema que estoy viendo es que las herramientas no escalan, ¿sí? Se construyen rápido, pero tienen una dificultad en escalar. Y ahí es donde sí creo que se va a necesitar mucho, mucho apoyo de ingeniería. Yo ahora estoy usando herramientas de vibe coding para prototipar, para validar ideas de negocio muy rápido. Incluso en una sesión voy tomando las notas y voy subiendo al prototipo y ya valido con toda la gente para poder determinar de que vamos por el camino correcto. Muy mano a la masa. Pero sí, cuando uno ve las herramientas, digamos lo que uno está montando, yo todavía lo uso como prototipo, dado que si uno lo pone en producción, no escala. Ya empieza a ver cómo se traba, cómo tiene código legacy, cómo tiene un montón de cosas basura. Y ahí es donde yo le digo, oiga, ingeniería, podemos reutilizar esto. Y cuando ven el código dicen, uy, no, sí, él hizo cualquier cosa, alucinó. Entonces yo considero que dentro de los próximos 3 años va a haber una transición muy fuerte de velocidad, pero sí o sí vamos a requerir ingenieros que digan cómo escalamos esto y lo escalamos rápido. Y ahí sí van a usar cualquier tipo de herramienta de programación, cloud code, cursor, etcétera, para ser mucho más ágiles, pero sí lo necesitamos a ello. Una moción de micrófono para que se ría de mi José Luis. Yo lo tenía la mano levantada y sí, me tiró por allá para atrás. Entonces, sigo yo. Yo veo varias cosas y eso es lo bacano de cacharrear y de meterse al código. Cuando yo trabajaba esta semana con Edwin, mirando lo que hacía Clay o Clee, yo no sé cómo dice eso, Gemini Clee o Clay, yo no sé. Yo decía, cuando Edwin y yo estudiábamos eso de estos agentes y cómo se orquestan, yo decía, y cómo él hace el código, él y él mismo se lo prueba y él mismo se lo mejora y uno puede interactuar con él como se lo mejora. Yo decía, maldita sea, escribir, el que se dedique a escribir código solo se va a quedar sin trabajo. Se va a quedar sin trabajo. Para mí se va a quedar sin trabajo. Sin embargo, para mí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Uno, se necesita quien diga qué putas tiene sentido hacer en las compañías. Porque se hacen un montón de cosas sin sentido. O sea, ¿cómo buscamos cosas que hacerlas tenga sentido? Se va a necesitar quien diga cómo pegamos todo este montón de vainas que tenemos. O sea, es que hay un montón de cosas de pegar de un montón de sistemas, de un montón de arquitecturas, que eso cómo se pega. Yo no creo que esto está avanzando muy rápido, pero yo no creo, aquí nadie tiene bola de cristal, nadie tiene la verdad, todos estamos elucubrando, pero yo no creo que en los próximos 3 años se alcance a pegar todo. O sea, ¿quién ayuda a pegar todo eso? Muy difícil. Y la otra cosa que yo quiero que pensemos es que y voy a traer la historia acá, los ferrocarriles son de principios del siglo XVIII y los ferrocarriles le trajeron muchísimo desarrollo a muchísimos países. Unos países fueron capaces de montar ferrocarriles, otros países no fueron capaces y otros como Colombia o Venezuela los montaron y los desmontaron. Nosotros aquí, que somos un montón de nerds que nos gusta estudiar y hay un montón de compañías de startups, no es, Lucho mandó lo de Spotify, ya están todo haciéndolo por código ellos. Van a haber otras que van a seguir igual y los programadores van a hacer el trabajo en un 30% del tiempo y el resto van a jugar Nintendo, van a tener 3 trabajos adicionales. Porque una cosa es la velocidad con que va la compañía y otra cosa es la velocidad de asimilación de la tecnología, otra cosa es la velocidad de asimilación de las compañías y de las personas. Me callo un ratico. Adelante, Nelson. Hola, qué pena que ya estaba switchado en otra cosa. Sí. Miren, no, yo creo. A ver, yo prendo la cámara. Como que estoy muy despelucado, pues. Pero bueno, no, yo creo que lo que hablaban ahora de la abstracción y que cada vez estamos más lejos, yo lo llamo como, no sé, llamarlo como, hay como una nueva capa de abstracción. O sea, cada vez estamos más abstraídos de lo que es el código como tal. Pero creo que lo que decía Juan ahora y alguien más era la persona que se dedique ya a escribir código puro y duro, de pronto ya eso está, ya es para recoger. Hay que pasar ya del código como a la arquitectura.
E incluso no quiere decir que se sepa menos. Yo creo que antes vos necesitas saber más para poder un código que fue desarrollado o creado por alguien más, en este caso por la IA. Si vos no sabes bien de estructuras, de código, etcétera, leer ese código te va a ser más difícil, o sea, entrar a ese código y entenderlo te va a ser más difícil. A mí me parece que antes es un reto y la gente se tiene que preparar más para poder entrar y entender ese código y poder interactuar con él. Básicamente yo lo dividiría como en algunos puntos. Aquí estaba tomando nota y es, pues el enfoque pasa de escritura, de tirar lógica con un código a una orquestación y auditoría, llamaría yo, o sea, orquestación, lo que decía un poco ahora Juan, yo tengo unos agentes, etcétera, y cómo los orquesto y cómo los audito, cómo les hago doble clic y los tuneo y hago que hagan lo que tienen que hacer. El otro punto de la abstracción, por ejemplo, es pasar del lenguaje de programación, como lo decía ahora, a la arquitectura de sistemas. O sea, hay que abstraerse más, pero sin que eso implique que sepamos menos de código. Bueno, ahí para no alargarme mucho más. ¿Quiénes le replican ¿cómo es que se llama vos, Nelson? ¿Quiénes le replican a Nelson o quién va con otro tema? Dale, porque yo también tengo una réplica para Nelson. Yo tengo ahí una rápida, Nelson, y es que estamos partiendo precisamente como que es necesario entender cuando eso ha sido un accidente tener que entender cómo funcionan las máquinas prácticamente, ¿sí? Cuando yo programo, y eso que yo programé en alto nivel, en Java principalmente, no programé en Assembler, pues aunque me tocó en la universidad, pero aún así me toca entender cómo funciona una máquina. Pero eso es un accidente, eso no debería pasar, o sea, debería haber una abstracción mucho más grande de usuario-máquina sin pasar porque le tenga que dar las instrucciones como la máquina lo entiende, sino que la máquina se adapte a entender el usuario. Entonces, ahora estamos teniendo esas herramientas, por lo que no es necesario entender cómo la máquina entiende. No sé si me hago entender. Eso es un accidente de que el desarrollo de software lleve tan poquito tiempo, pero que en 200 años la gente se va a reír de eso. ¿Cómo así que le escribían a la máquina para que entendiera? ¿Sí? No tiene sentido, ¿cierto? Y de esa forma yo puedo tener un carro, que ahora ponía un ejemplo así, sin saber eso cómo funciona. Y yo lo manejo y me lleva de un lugar para otro. Y no tengo ni idea, y lo digo de verdad, yo no sé nada de mecánica. Si eso suena algo, está sonando algo y le tengo que llevar al taller a ver qué es lo que suena, pero no tengo. Entonces es como que estamos encerrados en el accidente de que las máquinas no entiendan el lenguaje natural humano, ¿sí? Hasta ahora. Yo también quiero replicarle a Nelson. Yo quiero replicarle a Nelson. Cuando yo vi cómo Google, Gemini, Clio, hacía el código y lo mejoraba y lo mejoraba y lo mejoraba, yo decía, RIP. Eso en 5.4.3, eso va a ser un montón de código y la gente de Anthropic y de Google y sus compañeritos van a hacer que eso se haga el código solo. O sea, eso para mí RIP. Y lo que dice Pipe, yo estoy de acuerdo. Estamos anclados en el paradigma y a mí me cuesta desmarcarme de eso, pero estoy haciendo el trabajo de que se necesita. Es más, en un futuro próximo, ¿para qué lenguajes de programación? ¿Qué sentido tiene tener el lenguaje de programación? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo veo. O sea, en serio, dentro de poquito, lo que pasa es que, claro, si a un vendedor de aguacate le dice, si lo de que decía Pipe de los caballos, o sea, si yo soy un man que no sé, que vende llantas y me dicen, los carros se van a acabar, no, vos sos loco, ¿cómo van a acabar? Pero hay un bias ahí de nosotros. Yo creo que sí debemos abstraernos un poco. Y no es que sea catastrófico, es que vean cómo esa vaina hace código. Hay que buscar otras piscinas de valor antes que esa se seque. Sí, pero sencillo para Felipe y para Juan. Eso es como el cilantro cocinando. Es rico bastante, pero mucho ya no queda bueno. O sea, ¿cómo así? Sí, la abstracción
hasta cierto punto es buena, pero cuando la abstracción es demasiado, empezás a pegarle a un tema, por ejemplo, y eso lo vemos ahora. Tenemos unos celulares súper poderosos para correr unas cosas que en teoría deberían ser muy sencillas, pero le pegas ya, no, eso sí importa, porque es que el costo, mira que por eso estamos, y les cuento algo que no sé si están al tanto de eso, en ese momento hay una escasez de chips justamente por eso. Uno va a comprar un procesador, una RAM, el precio de la RAM se ha triplicado. O sea, el uso de recursos, a medida que vos te abstraes más, el uso de recursos de hardware también se ve en detrimento. Ya necesitamos un montón de memoria de procesador para correr unas cosas súper sencillas. Y eso es un montón de costo. De 1 a 3. Ahora sí voy a entrar yo porque ya no me dejan. Iba a decir, mucho hágale, porque si no me quedo yo agarrado con este man aquí todo el rato. No, pero es que yo tengo réplicas para los dos. O sea, por un lado yo estoy de acuerdo con Nelson con el hecho de que sí es necesario entender cómo funciona la máquina siempre y cuando para qué. O sea, si yo estoy en un equipo de Fórmula 1, yo necesito saber cómo funcionan los motores bien. Yo no puedo subirme en un carro y decir, sí, me va a llevar a la casa. No, huevón. O sea, se va a chocar en la primera curva porque usted no sabe cómo tiene que acelerar. Pero si yo solamente me voy a desplazar del punto A al punto B y entonces el carro me sirve, a mí me da igual cómo se funciona el carro, hace daño, yo lo paro aquí, me cojo otro carro y me voy. Entonces depende mucho de para qué, o sea, para qué yo voy a hacer. Porque también entra algo muy importante que decía Daniel. Claro, se siente el usuario, yo sé mucho sobre mi negocio, yo sé sobre las reglas, yo sé sobre el producto y entonces yo no necesito a nadie, voy a hacer esta pendejada, a ver, escale, las cuestiones de seguridad, cómo se conecta con las otras cosas. O sea, si conéctate directo, claro, se conecta con lo que hoy conoce, pero nunca el usuario, como no tiene ese conocimiento por detrás, él no le dice, conéctate seguro, sé eficiente, usa bien las tramas, haz estas cosas, porque si no, ¿qué pasa? La inteligencia artificial, lo primero que encuentra lo hace y lo usa. Poco a poco se irá mejorando, poco a poco esas cosas también estarán incluidas. Y claro, debe haber un salto de lo que veníamos viendo a lo que ahora hay, de cuando generas eso, porque cuando hacías esas conexiones al principio, no era la más óptima. Y seguramente nosotros hemos visto esa evolución en los experimentos que hacíamos hace un tiempo y versus cómo ahora generan código. Entonces yo creo que ahí sí hay un delgado punto en el cual hay que empezar a decir, ¿para qué yo necesito esto? Entonces de pronto sí necesito un tipo de personas diferentes, porque eso sí, la gente que hoy echa código como normalmente lo veíamos, esa va a desaparecer. A esa se la va a cargar el payaso, como dicen en México. Lo que se necesita es esto, o sea, entender estas herramientas diferentes, cómo yo aporto valor desde lo que yo conozco, porque yo cuando hablaron de las herramientas lo pensaba como los arquitectos desaparecieron cuando apareció AutoCAD. No, los arquitectos empezaron a avanzar mucho más rápido cuando empezaron a usar AutoCAD y empezaron a darse cuenta que listo, esto ya aquí lo imprimo 3 veces, lo arreglo, lo mando para allá, ya no tengo que estar borrando y haciendo en el plan una vez más. Entonces, sí hay un componente de aprender a usar las herramientas y no las aprende a usar igual a alguien que tiene conocimiento técnico detrás de ingeniería que alguien que no lo tiene, porque hay cosas que no sabe, porque no tiene esa formación, porque no tiene esa forma de pensamiento. Entonces, ahí sí viene un para qué. Entender cómo funcionan las máquinas, para mí, sí entra en un asterisco, ¿para qué lo voy a usar? Si yo necesito performance, si yo necesito seguridad, si yo necesito mejora de tramas o lo que sea, necesito saber que esas cosas existen. Eso es como cuando los lenguajes de alto nivel que no estaban hechos para funcionar en cloud, hacían aplicaciones para cloud. Las hacían como siempre las hicieron, cliente-servidor. Después aparecieron los lenguajes nativos de cloud, que, eran mucho más eficientes y funcionaban diferente y resulta que sí había una diferencia de fondo que la sabían explicar los que estudiaron ingeniería de software, no los que no la habían estudiado. Jorge Hernán Abad Londoño, desde Sabaneta. ¿Qué más? Desde la estrella, desde la estrella. Desde la estrella. El punto, yo entiendo el tema de escalabilidad, pero justo ahí estaba haciendo la tarea que nos puso Juan, que nos compartió un podcast y está chévere, está chévere. Allá había una persona que estaba diciendo, cree la aplicación en 3 clics y le dice 2 bobaditas, 2 elementos más y ya quedó escalable y ya quedó lista. Sí falta un expertise, pero yo lo que quiero que seamos conscientes es que la inteligencia artificial, como lo estamos viviendo ahorita, es una herramienta exponencial. Y hay cientos de equipos en el mundo trabajando en
en eliminar nuestras objeciones. Sí, entonces, en estos momentos, algún equipo está pensando en cómo creo una aplicación o un agente o algo para que haga inspección de seguridad, escalabilidad, etcétera, y lo mejore y ya funcione. O sea, lo que quiero es que hay cientos de equipos que están trabajando en estos momentos rompiendo el paradigma que nosotros le estamos poniendo objeción. Entonces, alguien lo va a romper. Eso es lo que yo veo por un lado. Ahora, hay un riesgo, yo les cuento. Ustedes saben que trabajo para volver un momentico, hay gente que se está resistiendo al cambio. En esos dinosaurios, en esas empresas gigantes, los programadores nuevos están haciendo cosas rápidas y los viejitos dicen, no, yo no quiero tocar la IA, yo no quiero tocarla. Se lo estoy diciendo porque lo sé, lo hablé ayer lo hablé, ayer me decían, Jorge, los programadores de más de 40 años quieren tocar la IA, no quieren tocarla, pero se van a quedar sin trabajo porque es que los nuevos les van a hacer el trabajo mucho más rápido. Esto es un hecho. Pero otro hecho que está pasando, que también quiero que seamos conscientes, es la democratización de la programación. La programación era un skill y éramos felices viendo como Neo bajar los códigos. Yo leo el código acuérdense cuando veíamos Matrix, ya la programación se democratizó. En el pasado diciembre, un vicepresidente me decía, Jorge, le pido a Python, sin ser programador de Python, le pido reportes y me entrega unas cosas hermosas. O sea, eso desapareció. O sea, la fricción de programar desapareció. Entonces, realmente tienes que volverte más estratégico. Sí hay que saber de arquitectura, pero la arquitectura se va a democratizar. O sea, la IA lo que es espectacular es automatizando nuestro trabajo cognitivo. El trabajo cognitivo de un arquitecto es automatizable. Piensen lo que usted puede crear un agente que haga de arquitecto y le genere las opciones y le cree las herramientas para cerrar las brechas. El trabajo cognitivo que tenemos, en eso que nos sentimos tan especiales, en eso lo automatiza la IA muy rápido. Ahí como darle, les planteé 3, 4 cosas. Sí. Dale. No, Dale, hola, el tema creo que... creo que estaba ahí yo, sí. Sí, va Jonathan. Listo, dale. Oye, no, pero ahí muy bacano. Yo tenía algo aquí como para... Porque esta conversación no es como el único espacio en que ocurre, ¿cierto? Yo creo que eso nos tiene entre preocupados y pensativos a todos los que estamos en el sector y los que no, ¿cierto? A los que no, peor, porque no entienden, como dice José Sandoval, dice, pucha, es que no entienden qué está pasando por debajo. Pero antes de contarles lo que decía contar, yo como que me ayuda a argumentar un poco algo que dijo Juan y algo que dijo Jorge. Juan decía, mira, es que estamos viviendo con el sesgo y es difícil sacarnos ese bias de la cabeza. Estamos en un sesgo ni el hijo de pucha. Y otra cosa que dice Jorge es que esto es una herramienta que está creciendo en forma exponencial, súper exponencial, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo, por ahí hay un libro que dice que como humanos somos muy buenos prediciendo lo lineal, pero en lo exponencial somos fatales. O sea, nuestra cabeza no logra, nuestro pensamiento no logra anticiparse a temas exponenciales, no lo logramos entender simplemente. ¿Y eso a qué viene? Yo creo que, escuchando a todos, yo creo que todos estamos como en un momento de hacer apuestas. No, es muy difícil saber hacia dónde van las cosas, tenemos intuiciones, pero yo creo que es como apuestas, porque imagínate, hace solo 5 meses yo creo que ninguno aquí o algunos solamente decíamos sí, de pronto Cloud Code o alguna herramienta va a hacer el código por sí sola. Esta mañana hablaba con alguien que me decía, no, yo nunca me imaginé que el software me lo iba a hacer la IA. Ahora tengo 3 agentes haciendo la IA, 3 Cloud Code haciendo, pero hace 3 meses no me lo imaginé. Él me decía, yo era anti-IA y ahora soy sin IA no hago nada, ¿sí? En 3 meses. Entonces, yo creo que es como que y yo lo miraba así, pucha, ¿cuáles son los jobs to be done? ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer en un futuro? ¿Y a qué apuesto? O sea, no sé si tenga o no tenga razón, no sé si alguien tenga o no tenga razón, pero es como una apuesta. Pero al irme atrás en esa apuesta, yo puedo conectar los puntos, ¿no? Es como imaginarme, pucha, si yo creo que el futuro va a ser así, como dijo Steve Jobs, conecto los puntos hacia atrás. ¿Cómo conecto los puntos para llegar a Aloy, al Jonathan Deloy, a los equipos de Jonathan Deloy, a los equipos de mis clientes? Y cómo después de conectar los puntos convenzo a la gente, le digo, vea, esto es una apuesta, no sé si decirlo así, pero pucha, yo creo que
que el journey y el roadmap que más nos podría convencer en una apuesta de estas puede ser donde donde definitivamente los roles actuales ya no existen, las personas sí con sus habilidades, entonces las personas que van a hacer en ese momento cuando ya no hagan lo que hoy hacen. Y apostar por eso. Lo pongo todo por esta apuesta, pues. Y a partir de eso empezar a tomar acciones en el presente. Dale, Juan. Voy a hacer un paralelo con algo que sucedió hace mucho tiempo y a algunos medios nos tocó y a otros no. Cuando salió el primer Altair, ¿quién lo programaba? Los electrónicos. ¿Primer qué? ¿Primer qué? Altair. El primer computador realmente personal. Ajá. Okay. Entonces, lo programaban los electrónicos. Altair. Entonces, lo programaban los electrónicos. Allá no hablaban de desarrolladores. No hablaban. ¿Qué pasó? Eso evolucionó y se comenzaron a crear lenguajes como el assembler, porque antes programaba por electrónica, luego el assembler en placas perforadas, pero era un nivel más alto. Después vinieron los niveles de otro nivel y ahorita estamos en un lenguaje de programación que es de muy, muy alto nivel. Así estamos en este momento. ¿Hacia dónde van a evolucionar? Los electrónicos tuvieron que aprender de otra forma, la industria evolucionó para producir sistemas, lenguajes de programación para hacerlo de otra forma. Yo recuerdo cuando empecé en el año 86 para el 88 a programar con GWBasic, que ni siquiera tenía un local, uno no podía hacer una ventanita siquiera cuadrada ahí. Y hoy los lenguajes que hacen. Sí, Jonathan, de verdad. Yo llevo 38 años desarrollando software. Entonces, creo que esta es la evolución natural de lo que está pasando. La evolución se está dando más rápido. Y lo que tenemos que plantearnos nosotros no es si van a desaparecer los desarrolladores, es cómo los desarrolladores se van a adaptar a trabajar a esta nueva forma. Yo programo en 20 lenguajes diferentes. En toda mi vida he programado en 20 lenguajes diferentes. ¿Cuántos programadores de hoy saben más de 2 lenguajes? Yo programo front, back, base de datos, servidores. Yo hago todo eso. ¿Cuánto? Ahorita no es que yo soy solamente front. No, si no evolucionan, si no se vuelven full stack, si no aprenden de arquitectura al menos básico, para poder preguntar lo correcto y validar que la respuesta sea la correcta, ahí ese programador va a desaparecer. Póngase a vender aguacates. Entonces, no es el miedo si van a desaparecer o no, si se van a transformar o no se van a transformar. Y lo digo yo que llevo trabajando 3 años y medio con inteligencia artificial y desarrollando software con inteligencia artificial desde hace 3 años y medio. Ahora, ahorita es más fácil. Hace 3 años y medio era muy difícil hacer software con inteligencia artificial. Pero ya hoy estamos en un nivel diferente. Vean, mi turno. 1, mensaje para todos ustedes y para los que vean este video. Hagan código ustedes. O sea, no vean el video del españolete, o sea, sí vean los videos de lo que hace la IA, pero hagan ustedes código. Métanse a hacer código. Porque una cosa es uno ver un video, una cosa es uno leer un artículo y otra cosa es uno ponerse a hacer código con eso. Cuando uno se pone a hacer código dice, maldita sea, es diferente. Es como si todos estuviéramos intentando aprender a montar en bicicleta viendo videos de montar en bicicleta. No, vaya y ráspese. Y van a ver lo que sucede cuando uno pone a hacer código hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, mi querido y estimado Edwin, y en Castor hay desarrolladores. Yo esta se la debo a Federico Vázquez, que ha entrado aquí a Castor Sin Filtro. ¿No será que estamos trapeando el Titanic? No, en mi Titanic está muy bonito y esto no se va a hundir y lo estoy trapeando. No. Yo sé trapear con trapeadora, yo sé limpiar con trapo, yo sé de cepillo, yo sé muchas de las cosas. Estamos de pronto trapeando el Titanic. Y lo que necesitamos es hay unas lanchas rápidas, tenemos que estar en las lanchas rápidas. Lo tercero, Jonathan, dijiste algo que yo no estoy de acuerdo y es apostarle todo a algo. No, es como en inversiones. Uno en inversiones tiene que tener algo por si hace que Petro explote este país en 1000 pedazos, otra cosa por si a Trump se le da por invadir Groenlandia y otra cosa por si le va bien a este país. Entonces yo creo que uno sí tiene que tener en su set de herramientas cognitivas
Yo sé hacer agentes, sé ser product manager, uno como por donde vea que va a ir el asunto, debe tener las capacidades cognitivas para lo que queda que va a suceder dentro de 3 años, pero no una sola, porque se estalló esa y te jodiste. Sí, sí, claro. Y para cerrar, yo quiero que vean una vaina. Y esta se la doy a Felipe y le doy las gracias para llevarle la contraria a Nelson. En geopolítica, en el mercado como es hoy, y si no, pregúntele a Elon Musk y pregúntele, hoy estoy muy despachado, pregúntele a los de Rappi. Mientras haya un consumidor, y estoy utilizando una palabra que no me gusta, pero mientras haya un consumidor que pague y paguen lo suficiente, unos inversores que pongan el dinero suficiente en la mesa y unas empresas que o sean capaces de ir de ronda de capital en ronda de capital o que obtengan las ganancias, el profit esperado, les importa un soberano carajo si consumimos en exceso o no. Le importarán dentro de 100, 200, 500, 80 años donde ya no hayan recursos. Pero mientras hayan recursos para ganar, no les importa porque lo que el mindset, lo que le importa es que sí se dé la ganancia y si no revisen las acciones. O sea, yo quisiera que no fuera así, pero así es. Entonces, eso, Nelson, de que hayan exceso de eso, mientras ganen plata, les tiene sin cuidado. Me callo, tengo mucho más cosas, pero me callo otro ratito. Son las y 20 para que vamos cerrando y creo que vamos a tener que tener otro tema. Me callo yo y sigue el que está en la fila, que es Felipe. Felipe, me das una pequeña réplica. Ella, Juan, dijo algo y de pronto me emocioné en el pitch. Pero tienes toda la razón. O sea, a lo que me refiero no es hacer una apuesta al 100% por una única cosa, pero sí hay que hacer apuestas. O sea, apuesto, y sí, tienes toda la razón. Le voy a apostar 50 a esto, 10 a esto, 20 a esto, pero hay que hacer las apuestas. Es como si tuvieras tu portafolio de inversiones cognitivas. Sí, sí, claro. Y le apostas en tu portafolio, que es una mala palabra, en tu portafolio de acciones cognitivas es hacia dónde vas. Adelante. Dos cositas ahí, Juan, te complemento con más, siento que más que hayan consumidores o que hayan ganancias, es que el ser humano siempre se ha enfocado en eficiencia, es decir, si encuentra una manera de ser más eficiente como humanidad, no estoy hablando de individuos, hay muchos individuos que les gusta ser muy ineficientes, pero como humanidad, en la medida que sean más eficientes, eso es lo que va a ganar siempre. Entonces el carro le ganó a los caballos, el ferrocarril le ganó incluso a los barcos, un montón de cosas que son eficiencia. Siempre eso es lo que va a ganar, independiente de los recursos que necesite al final. Y lo que les quería decir es, de pronto ustedes no se han puesto a pensar por qué es que se está desarrollando tanto la capacidad de programar de las inteligencias artificiales. Eso no es gratuito. Es que se hubieran podido meter porque fuera muy bueno para las finanzas, que también lo es, pero cada vez se desarrolla más en programación, porque lo que están buscando es que las inteligencias artificiales se creen a sí mismas. Y para poder crearse a sí mismas, y ya está empezando en Skynet, para poderse crearse en sí mismas, tienen que saber ser muy buenas programando, y por eso es que con toda seguridad eso es de las primeras cosas que se van a lograr muy bien. Entonces, no lo piensen como que es que esto hoy en día no integra bien, que eso se va a lograr, porque es que estas mismas empresas necesitan que programen bien para que se creen a su vez las siguientes generaciones de inteligencia artificial. José. Estoy de acuerdo. Soy una inteligencia artificial complaciente, estoy de acuerdo. No, es que esto último que excelente, excelente. Es muy, o sea, y no hay que dejarlo de lado, o sea, una cosa no quita la otra. El hecho de que la inteligencia artificial se perfeccione, aprenda a hacer mucho mejor esa programación, es algo que va a pasar y va a pasar. Ahora, regresando a la pregunta inicial de si habrán programadores, arquitectos y cómo va a estar esto en 3 años, para mí la respuesta segura es sí. ¿Son los mismos que hoy? No, son diferentes. O sea, van a sobrevivir aquellos que sí aprendan sobre esto, o sea, que estén atentos sobre cómo utilizar hoy las herramientas, que estén atentos. Y sí, no es lo mismo el que aprendió a programar en la época en la que Edwin empezó a programar que el que hoy programa. O sea, mira muy diferente. Pero yo sí veía a veces la diferencia y esto, cuando alguien hablaba de democratización de la programación, yo decía, sí, yo lo vi en un lugar donde estuvimos con 500 programadores y resulta que unos sí habían estudiado sistemas, pero habían muchos que habían estudiado matemáticas, ingeniería, electrónica, de todo.
y programaban y hacían aplicaciones. ¿Cuál era el problema? A veces las bases de la programación no estaban y eso era un lío, o sea, para hacerlo, pero se resolvía. Entonces, al final sí van a subsistir aquellos que entiendan cómo ser pertinentes. Y aquí venía otra cosa que yo quería aportar ahí, es hay que entender lo necesario. O sea, ¿qué es lo necesario hoy para ser relevante en esto con lo que yo sé? ¿Qué es lo necesario hoy para poder seguir aportando valor, para poder ayudar a las empresas? Porque también esa es otra cosa. O sea, si nosotros le vamos a prestar servicio a unas empresas, tranquilos, en 3 años van a haber unas que están haciendo justamente lo que hoy están haciendo y solamente que lo sufrirán peor. Entonces, van a ver con quién seguir haciendo esas cosas. Entonces, hay que como que ir entendiendo qué es eso lo necesario, qué es lo que sí da velocidad. Estar atentos al modelo Spotify, pero saber que el modelo Spotify le sirve a Spotify. ¿Quién sigue en la lista? Henry. Bueno, yo como no soy desarrollador profesional y no vivo eso, entonces me estoy divirtiendo con la angustia de ustedes. Bueno, hasta aquí el punto de humor. Ahora sí, hablando en serio. ¿De dónde carajo creen ustedes que salieron todo eso que usa la inteligencia artificial para trabajar? De humanos. Aquí no vinieron alienígenas a traer Python, a traer Java, ni nada de esas cosas. Eso fue idea de humanos. ¿Qué voy con esto? Que con el desarrollo de la inteligencia artificial se está recuperando lo que llamamos la IH, esa inteligencia humana. Entonces, esa inteligencia humana que va a pasar a integrar lo que decía Yuval Harari hace poco de una posible nueva clase social de los inútiles. Y a ver si ya verían ese video, si no ahora se los pongo ahí. Yo no creo que van a ser tan inútiles, simplemente van a decir, bueno, ya la inteligencia artificial se encargó de toda esa vaina, yo ahora qué voy a hacer. Entonces ya se van a descubrir que tiene un cerebro y ese cerebro va a trabajar más potentemente por necesidad, porque como no quieren ser inútiles, el ser humano no nació para ser inútil, tiene que hacer algo. Y ahorita va a hacer lo que, volvemos a la época donde estaba Arquímedes, Pitágoras y toda esa gente que no tenía calculadora, no tenía computador, y vea todo lo que hicieron. Vea todo lo que hicieron. Entonces, para allá vamos. Y esas, tomando lo que decía Felipe ahora, pues hombre, yo tengo un carro para el otro lado, yo que me lleve, ¿para qué necesito saber de carro? No, nosotros por naturaleza vamos a cacharear y vamos a esculcar las inteligencias artificiales a ver qué otra cosa le vamos a hacer para que me vayan más rápido, y tenemos que usar todo eso que aprendimos y los desarrolladores van a ser más potentes para eso. Entonces, no va a ser una nueva clase de inútiles, como dice Yuval Harari, sino una nueva clase de cacharreros y muy potentes porque van a descubrir que tenían cerebro y van a ver unas cosas interesantes que nosotros. A mí no me sorprende lo que va a hacer la inteligencia artificial, me sorprende lo que va a hacer la inteligencia humana cuando tenga más tiempo y la fuerza, la necesidad para hacer cosas, para sobrevivir. Van a darse cuenta. Señores, son las 12:27. No hay manos levantadas. Este debate está muy chévere. Si alguien quiere cerrar, y todos tenemos bola de cristal, aquí el futuro dirá qué pasa. Si alguien quiere cerrar, unas conclusiones. Juan, dale. Una invitación. Póngase a cacharrear, hacer una solución con Gemini Client para que entiendan el futuro. O con Chatbot, o con Modbot, o con estos agentes que hay. Denles una instrucción, denles un contexto, a ver qué pasa. Entre más contexto les den, entre más mejores instrucciones les den, y luego hablamos. Spec Driving Development. Ajá. Spec Driving Development. Ojo. Amigos, muchas gracias por su compañía. Qué buena sesión. Todas las disfruto, esta la disfruté especialmente. Jorge, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana, que es el Castor Sin Filtro Normal. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, bien, un abrazo.